Dos preguntas que se relacionan entre sí, que plantean la maestra Mirna Saldívar y el maestro Ignacio Ramírez Anguiano, de la sección 32 de Veracruz. Es muy importante la diferencia entre civismo y valores. ¿En qué nivel podemos decir que se encuentra el rescate de la recuperación de una educación humanista? ¿En qué se sustenta para decir que la crisis no es de valores sino de civismo? El maestro Guillermo Soto del Valle de Toluca pregunta: ¿cómo poder educar a los alumnos del siglo XXI si fuimos formados en el siglo XX? Y el diputado Héctor Alonso Granados de Puebla: para educar con visión de Estado, es decir, a más de 20 años en programas educativos, ¿qué nos recomienda a los políticos? Bueno, efectivamente, yo la distinción que hacía, hablar de crisis de valores es siempre una cuestión muy equívoca, porque en todas las épocas del mundo se ha hablado de crisis de valores. Eso es olvidar que los valores surgen precisamente de la crisis. Es decir, cuando las cosas van como es debido, no nos acordamos de los valores. Los valores surgen cuando estamos viendo cosas que nos parece que ofenden la dignidad humana o la convivencia, etc. Si yo veo a un bárbaro que está tratando de robarle el chupete a un niño, entonces ahí surge la crisis, es decir, pienso, eso no puede ser. Hay otro papel para el adulto, no puede ser atentar contra la integridad de un niño, etc. Los valores surgen siempre de las crisis. Por lo tanto, esa idea un poco clerical de decir antes éramos todos buenos y de pronto nos hemos vuelto todos malos, es una idea totalmente absurda. Díganme ustedes una época en que no haya habido crisis de valores. La pregunta esencial para todo el que habla de crisis de valores es: dígame usted en qué época no la hubo. ¿Qué época conoce usted en que todo el mundo era bueno, todo el mundo era honrado, todo el mundo era trabajador, todo el mundo era solidario? ¿Dónde está esa época? Claro, a no ser que normalmente a veces se entiende por crisis de valores el hecho de que las mujeres llevan la falda un poco más corta que el año anterior o que se dicen malas palabras con más frecuencia que hace 2 años. Bueno, si dejamos supersticiones aparte, los valores siempre han estado en crisis porque siempre son una protesta que tenemos frente a lo que vemos mal en el mundo y por lo tanto los que se han preocupado de los valores siempre los han visto de un modo crítico, de un modo como crítica social. Pero en nuestra época es verdad que lo que se está perdiendo, yo creo, es el civismo, es decir, la comprensión de nuestra capacidad de ciudadanía. Si usted le dice a la gente que un ciudadano es siempre gobernante de su país, inmediatamente te mira como si hubieras dicho una broma o una exageración, cuando en realidad la democracia funciona así. Entonces, hoy constantemente se nos están dando razones para que no nos ocupemos de las cosas generales, de las cosas sociales. Se nos dice, usted no se preocupe, usted no entiende de esto, pero yo sí que sé, yo sí que comprendo, yo sí que estoy bien preparado. Que hay un grupo, parece que en nuestro mundo nacen unas personas especialistas en mandar y otras especialistas en obedecer. Y eso no existe en las democracias. Es decir, no es verdad. Thomas Jefferson decía, hay gente que se cree que unos nacen con una silla de montar en el lomo y otros con espuelas para subirse encima, ¿no? Bueno, eso estamos viendo en nuestro mundo. Hay quien cree que el mundo está dividido entre los que deben mandar por naturaleza y los que tienen que obedecer porque no les queda más remedio. Eso es la crisis del civismo. Eso sí existe. Y eso existe incluso en países muy avanzados, muy desarrollados, en que se va perdiendo la capacidad de intervención y de participación de los ciudadanos. Y eso sí que yo creo que es un auténtico problema. Efectivamente, yo comprendo que los políticos no tienen esa visión a 20 años vista, pero ellos pueden suscitar socialmente esas preocupaciones. Es decir, hoy, por ejemplo, la educación, aunque a lo mejor todavía no tiene la atención que debiera, ya es mucho más reconocida que hace años. O sea, hoy ya no hay nadie que se presente a un puesto político y que minusvalore
la trascendencia de la educación. Puede que no se le ocurra nada para mejorarla, pero todo el mundo está de acuerdo en que en un mundo en crisis, en un mundo violento, etcétera, etcétera, sería suicida desentendernos de la educación. Bueno, algo es algo, ya se ha dado un paso. Y hay otra parte de la pregunta que se hacía que es que, bueno, toca un tema que es muy cierto, pero por otra parte irremediable. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros, personas, bueno, algunos de nosotros todavía mucho más que ustedes, personas del siglo XX, eduquemos para el siglo XXI? Pero claro, es que esa es la paradoja del educador. Es decir, los que hemos nacido y crecido en una dictadura hemos tenido que preparar a los jóvenes para vivir en democracia. Los que viven en un mundo en el que todavía no había ordenadores ni computadoras, ni cuando yo era adolescente ni siquiera televisión, hoy estamos teniendo que convivir y que preparar a jóvenes que han nacido ya con todos esos conocimientos y que manejan el ordenador con la misma facilidad con que nosotros manejamos un bolígrafo. Bueno, esa es la paradoja. O sea, la paradoja es que la educación nosotros solo podemos hacer brindar a los demás lo más valioso de nuestra experiencia, lo más valioso de nuestros conocimientos. El educador no puede vivir en lugar de los educados. Lo que puede hacer es darle lo mejor de sí mismo para que ellos tengan ya una base, un peso de experiencia a partir del cual puedan evidentemente elaborar su propia vida. Más no podemos hacer.